Con su permiso, diputado presidente, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Las actuales políticas de depredación de quienes dirigen la industria petrolera nacional y actúan en los mismos términos que lo hicieran las 17 industrias petroleras extranjeras expropiadas, las cuales retiraron su personal técnico y buscaron dejar sin conocimiento la operación de dicha industria para colapsarla. Hoy observamos que la historia se repite y vemos una clara intención de dejar de invertir lo necesario en la industria petrolera nacional para poder en el mediano plazo justificar la intervención del sector privado extranjero sobre todo, con la principal justificación de que México no genera el conocimiento técnico necesario y no cuenta con la capacidad económica para lograr un desarrollo propio en la industria petrolera. Se prevé que para este 2010 México podría obtener 150,000 millones de pesos por excedentes petroleros y la utilización de dichos recursos debe ser enfocada a invertirlos en infraestructura y no a gasto corriente, como lo ha documentado la Auditoría Superior de la Federación, revelando que de 2001 a 2008 el gobierno federal obtuvo excedentes, la mayor parte petroleros, por un monto de 1.281.902 millones de pesos, de los cuales el 71% fue utilizado en ampliaciones presupuestarias a dependencias y entidades. El presupuesto de egresos de la Federación, a través de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es el instrumento financiero que frena la inversión pública en el sector petrolero, restringe la urgente necesidad de realizar inversiones en infraestructura y exploración petrolera, limita los alcances y potencialidades del régimen fiscal de Pemex, legitima la ineficacia económica en el uso de los excedentes petroleros, derivados de una baja estimación del precio del petróleo y su precio real de mercado, con la única finalidad de descapitalizarla. Las condiciones de la infraestructura petrolera nacional, que sufre de grandes rezagos y de severo deterioro, aunado a las limitaciones de la planeación energética en las últimas administraciones, pone en perspectiva el peligro en que se encuentra la industria petrolera del país. El artículo 19 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su fracción cuarta, se señala que el remanente de los excedentes de ingresos, una vez cubiertas una serie de contingencias, se repartirán de la siguiente manera: en un 25% al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas, en un 25% al Fondo de Estabilización para la inversión en infraestructura de petróleos mexicanos, en un 40% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, en un 10% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la cuenta pública más reciente. Por las anteriores consideraciones, someto a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto que reforma las fracciones 4 y 5 del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue. Artículo 19, fracción 4. En un 20% al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas, en un 20% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, en un 50% a los programas y proyectos de inversión de infraestructura de petróleos mexicanos. Con respecto a la fracción 5, se propone que una vez que los fondos a que se refiere la fracción 4
alcancen el monto de la reserva determinada, los excedentes de ingresos se destinarán conforme a lo siguiente: en un 50% a los programas y proyectos de inversión en infraestructura de Petróleos Mexicanos, en un 25% para el Fondo de la Reestructuración de Pensiones. Solicito, señor presidente, se inserte de manera íntegra al diario de los debates en el texto de la presente iniciativa. Es cuanto, y por su atención, muchas gracias.